Para reactivar la economía tenemos que avanzar más aceleradamente en la aplicación de las vacunas. Y también, de acuerdo con el INEGI, hubo 1 millón de empresas que tuvieron que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas. En algunos estados en donde las autoridades se han dejado ayudar, tenemos empresas que se han convertido en centros de vacunación. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, porque hay una preocupación en la economía de México que al no haber una estrategia adecuada sobre la vacunación en la población, esto que podría empezar a ser ya un camino hacia la recuperación de la economía, se está convirtiendo en algo un poco más, digamos, tortuoso. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Con el gusto de saludarte. Pues aquí, fíjate, estamos en Las Vegas, el marco de la reunión de todos los mexicanos que han hecho empresa aquí de este lado y que envían gran parte de las remesas que se reciben en México. Aquí se mueven 2.6 millones de dólares, nada más de mexicanos. Imagínate tú de lo que estamos hablando, pero también aquí hay preocupación por lo mismo que tú te preocupas, porque fíjate que lo que me argumentan de este lado es que no se ha podido abrir la frontera con México justamente por una por una diferencia entre la salud como se percibe acá a del otro lado. Sí, efectivamente la preocupación, Pedro, es que hay que recordar que para reactivar la economía tenemos que avanzar más aceleradamente en la aplicación de las vacunas. Recordemos que debido a la pandemia del COVID-19, de acuerdo con una encuesta hecha por el INEGI, el 60% de las empresas en México tuvieron que hacer cierres temporales o paros técnicos. Alrededor del 45% de las mismas tuvieron que hacer una reducción del personal. Y también, de acuerdo con el INEGI, hubo 1 millón de empresas que tuvieron que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas. Pues por eso de la velocidad en el proceso de vacunación depende también esta velocidad para la reincorporación de los colaboradores a las empresas, aquellas que no se han podido acoplar al trabajo a distancia o que requieren esta presencia física. Y en ese sentido, pues es difícil encontrar las cifras reales del proceso de vacunación en nuestro país, Pedro. Agosto de este año había el 23% de la población mexicana vacunada ya con las 2 dosis. Se estima que a estas alturas el 33% de la población, es decir, una tercera parte de la población, ya tiene sus 2 dosis de vacunas. Sin embargo, estamos a 3 meses de entrar al invierno, en donde sabemos que aumenta la posibilidad de contagios porque las reuniones se hacen en lugares cerrados. En ese sentido, en estos 3 meses tenemos que acelerar para lograr que al menos el 60% de la población tenga sus 2 dosis ya de las vacunas y en ese sentido podamos reactivar la economía más aceleradamente. Es un hecho que de cualquier manera, a pesar de tener las vacunas, en las empresas, en los comercios, en las escuelas, en los destinos turísticos, tenemos que aplicar estrictamente los protocolos de sanidad para evitar los contagios. Sabemos que la aplicación de las vacunas no exime la posibilidad de contagio, pero sí es un incentivo para que en caso de que haya contagios, estos tengan una menor repercusión. Por eso que pues hacemos un llamado a que se acelere este proceso de vacunación. México como país, Pedro, tú lo sabes, se ha distinguido por la aplicación de otro tipo de vacunas de una manera muy eficiente. Sin embargo, este gobierno decidió hacer un cambio en el proceso en que se aplican estas vacunas, lo cual ha sido extremadamente lento y esto es un freno para la reactivación económica, Pedro. Es extremadamente lento. Y fíjate, de la última vez que hablamos, José, nosotros, tú y yo, hablamos sobre la posibilidad de que el sector privado
participara en el esfuerzo de vacunación, es decir, que se le autorizara el que hubiera la posibilidad de vacunar en laboratorios, en hospitales privados, en consultorios, en farmacias, en tantos sitios que se pudieran ofrecer por parte del sector privado para poder llevar a cabo una vacunación ordenada, respetuosa, sí, en algunas instancias a lo mejor parada, pero para sectores que pudieran pagar, en otros no. Pero de esto no se ha movido nada hasta este momento y ante la premura pensamos que, yo creo que ahora sí el sector privado otra vez tendría que dar un paso para pedirle al gobierno federal pues que ya autorice el que ellos le entren al toro también. Sí, bien lo dices, Pedro. Habíamos ofrecido desde el sector empresarial el hacernos cargo de financiar, comprar, importar, distribuir y aplicar las vacunas, por lo menos a los 20 millones de trabajadores que están dados de alta en el Seguro Social y que trabajan en nuestras empresas. Posteriormente ampliamos ese ofrecimiento a incluir a los familiares y también a la comunidad. La respuesta, digamos, no fue favorable a esa oferta del sector empresarial. Sin embargo, sí hemos avanzado, Pedro, en algunos estados en donde las autoridades se han dejado ayudar. Tenemos empresas que se han convertido en centros de vacunación, en donde desde luego se vacunan los trabajadores, sus familiares, pero también la gente de la comunidad. Por otro lado, también hemos avanzado en que las empresas puedan enviar un listado de sus trabajadores y llegar a estos centros de vacunación para poder acelerar el proceso. Hay avances en algunos estados, sin embargo, en otros es todavía demasiado lento y por eso la preocupación, Pedro, de que sigue avanzando el año y este proceso de aplicación de vacunas es lento. Las cifras oficiales de las vacunas que han llegado al país no coinciden con las que se han aplicado, es decir, sobran algunas vacunas que no está muy claro en dónde se encuentran. Sabemos que en algunos estados el proceso de organizarse para la aplicación de las vacunas es desorganizado, es desordenado y por lo mismo hay esta lentitud en la aplicación de las vacunas. Esperamos que en este trimestre, Pedro, en este otoño, se pueda avanzar para que cuando llegue el invierno, pues tengamos este avance de al menos 2/3 partes de la población ya con las 2 vacunas y que esto impida que haya más contagios. Si bien es cierto que el número de contagios ha disminuido, y también el número de fallecimientos, hay que recordar que con cifras oficiales ya rebasamos 275,000 fallecimientos por COVID-19, lo cual nos pone entre los países con más contagios y con más fallecimientos en las cifras oficiales, que sabemos que es difícil saber la cifra real, puesto que en muchos casos no está claro la causa del fallecimiento. Entonces, en ese sentido es el llamado que hacemos a las autoridades y decirles que desde el sector empresarial estamos dispuestos a ayudar en lo que las autoridades consideren que podemos ayudar. Pues José, yo creo que este llamado como Coparmex es muy importante. Desafortunadamente la autoridad piensa, y te lo digo ya como una opinión personal, piensa que están haciendo las cosas bien. Yo pienso que hay, como dices tú, hay una serie de huecos que se han dejado que son preocupantes porque, entre otras cosas, México también ha recibido una enorme cantidad de donación de vacunas de los Estados Unidos, más que ningún otro país. México ha recibido muchas y pues esto no ha podido avanzar. Vacunas que se nos han perdido, vacunas que se han aplicado y no sabemos cómo ni dónde. Ha sido un problema realmente acumulado. Pero pues esperamos que haya este proceso para de aquí a fin de año, porque los números del segundo semestre, que era nuestra esperanza para la recuperación del año, no están dando las cifras que nosotros quisiéramos, que estamos viendo, y tú estoy seguro estás viendo lo mismo. Así es importante lograr esta reactivación económica, Pedro. Hay las condiciones, tenemos la gran oportunidad de aprovechar el crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos. Tú lo estás viendo ahí en este evento en Las Vegas, no nada más con los connacionales que invierten allá, sino el dinamismo del crecimiento de la economía de Estados Unidos.
Y la economía mexicana está ligada a la economía de Estados Unidos alrededor del 85%. Nos preocupa, Pedro, que ya estamos viendo que las empresas nos comentan que no están pudiendo surtir todo lo que las empresas de Estados Unidos están demandando hacia las empresas en México. Alrededor del 70% de lo que nos piden lo estamos pudiendo surtir. Entonces estamos perdiendo esa oportunidad de ligarnos al crecimiento de la economía de Estados Unidos para lograr la reactivación económica de nuestro país. José Medina Mora, veo que andas trabajando y que andas viajando por toda la República Mexicana, pero desde aquí te mando como siempre mi cariño y nuestro cariño y reconocimiento a Coparmex en todas sus 65 delegaciones y a todos sus integrantes. Te mando un abrazo con mucho cariño aquí desde los Estados Unidos. Igualmente, Pedro, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, hermano. Muchas gracias. Central FM. Equilibrio.